El pueblo de Israel se encontraba claudicando ante dos pensamientos, entre adorar a Jehová de los ejércitos o adorar a Baal. Y es allí entonces cuando Dios le envía al profeta Elías para demostrarle al pueblo que era el Dios verdadero. Realmente la capacitación para los profetas era dura, y hablando en el sentido natural, para sus cuerpos era un trato rudimentario. Rudimentos, y el Señor usaba ciertas cosas para poder hablar a sus siervos los profetas, pero que en muchos tiempos también daba la salida para poder crecer en fe. Vemos al profeta Elías, el cual predice la sequía allí en Israel. ¿Y por qué predice Elías esta sequía? Pues por causa de la rebelión del pueblo contra Dios. Había mucho pecado allí en el pueblo de Dios y se estaban dedicando a adorar otros dioses, a dioses paganos. Y lo que es de Dios es de Dios. De hecho, la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. Pero ese era el lugar determinado que Dios había escogido para que le adorase. Y era el lugar que tenía que dedicar su adoración a Dios, pues Él había escogido ese lugar para que así se le adorase. Demostrar su poder a través de Israel y tenerlo como la niña de sus ojos. Era y es la niña de los ojos de Dios. Vemos a este profeta Elías, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, era un tiempo donde la apostasía estaba presente, era muy notoria. Hay personas que hablan de apostasía y realmente no saben qué es la apostasía. La apostasía es predicar otro nombre que no sea el de Jehová, de Dios. En aquel tiempo de la antigüedad y en este tiempo el único camino para acercarnos a Dios, que es Jesucristo. En consecuencia, a veces llamamos apostasías a muchas cosas y realmente no llamamos apostasía a lo que realmente es apostasía. Elías era el único profeta de Dios que quedaba allí en Israel. Se encontraba solo en medio del pueblo, delante de los profetas, y aquel pueblo inclinándose casi delante de Baal. Me imagino a Elías solitario, angustiado, porque era muy celoso de las cosas de Dios, pues era profeta de Dios. Los profetas de Dios siempre son muy celosos de las cosas de Dios, pues no le agrada y no le gusta que le roben la gloria a Dios. Y para esto era que Dios constituía a sus profetas, para que nadie le robara su gloria. Porque su gloria no puede ser compartida. Dios es espíritu. Y Él constituye a sus profetas para que su gloria no sea compartida, para que no sea quitada, para que no sea robada, sino que Él tiene un trato con los profetas para que la gloria sea para Él. Él fue capacitado para este trabajo. Un trabajo fuerte, pero se encontraba solo en medio de ese trabajo. Encontrarse solo en un trabajo de la adoración eterna al Dios vivo no es fácil. En medio del paganismo, no solo vivir las cosas naturales que le correspondió vivir a Elías, como la falta de alimento y de agua, en el caso de Elías, sino también la opresión espiritual que puede vivir un profeta en un tiempo determinado, porque vemos que al final de este trabajo que hizo Elías, que salió huyendo sin causa visible, porque ya había tenido la victoria delante de los profetas de Baal. Pero cuando alguien es espiritual puede discernir y entender las cosas espirituales. Al final del enfrentamiento del profeta Elías
con los profetas de Baal sufrió la opresión, pero a los naturales las cosas espirituales parecen cosa de locura y tal vez piensan de que Elías fue un cobarde, pero realmente sufrió la opresión. Vemos que al principio únicamente a Elías es que le corresponde demostrar de que Dios es el Dios verdadero del pueblo de Israel. Pero su pueblo al principio le dio la espalda. Estaban creyendo de que era la verdad porque había tantos profetas sentados a la mesa de Jezabel. Y estaba su corazón claudicando ante ese Dios por esa situación que se estaba viviendo allí, y el único profeta era Elías. Cuando la cabeza de una nación o de un hogar se inclina ante otro Dios que no sea Jehová, y la cabeza de un hogar puede traer ceguera espiritual, en consecuencia traer maldiciones a la vida de los que están allí. Pero resulta que Elías era el profeta de Dios, pero la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra le pertenece a Dios. Y volvemos al tema entonces, donde dice la Biblia que él predice la sequía. Y dice, entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. ¿Quién era Jehová? Dios de Israel. Y como era el Dios de Israel, él tenía que hablar en su nombre, en el nombre de Jehová. Dios escogió esa heredad para su nombre ser glorificado. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjese que esta sequía fue producida por la palabra de un profeta. Esto no fue una profecía, sino que Elías dio una palabra para que hubiese sequía. Era debido a que Israel estaba claudicando ante dos pensamientos, entre Baal y Jehová. Y había quedado solamente un profeta, y este era Elías, pero que tenía el respaldo de Dios, Jehová de los ejércitos. Palabra de Jehová diciendo, después que Elías habla con Acab, viene esta palabra y le dice: apártate. Le dice a Elías: apártate de aquí. Es decir, el juicio es para ellos. Están desviándose de mi presencia, parafraseando la palabra de Dios. El juicio es para los que no me han querido buscar. Ahora apártate de aquí, Elías, porque iba a haber una gran sequía en Israel. Cuando hay sequía en una nación, en consecuencia, eso trae hambre. Es necesario que llueva en su tiempo. Es necesario para que se pueda dar el alimento para sostener a cada persona habitante de una nación. Y el Señor le dijo después que Elías escuchó esta palabra: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, porque el hambre que va a llegar a este lugar, parafraseando la palabra que le dijo Dios al profeta Elías, es tremenda. Pero como Elías estaba en obediencia, la obediencia para Elías entonces representaba provisión, alimento y agua. Representaba provisión porque Israel iba a pasar por hambre. Todos sabemos lo que sucede cuando no hay agua. La necesidad de alimento
hasta el aseo personal, influye para el ser humano cuando hay escasez de agua. Alabado sea el Señor. Y ese tiempo pues Elías se fue al arroyo de Querit por mandato de Dios. Dirá usted, ¿y por qué no se quedó allí? No se quedó allí porque Dios lo envió a ir a otro lugar. Eso es lo que sucede cuando alguien es obediente. Dios te va a guiar a ir a un lugar de provisión. Esto le pasó a Elías porque él tenía que hacer más tarde otras cosas. Primero tenía que pasar por este desierto posterior a que es enviado al arroyo de Querit. Entonces este arroyo donde iba a ser alimentado por los cuervos se seca y entonces tiene que emigrar hasta y llega a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón, donde es puesto en manifiesto el poder de Jehová. Y analizando un poco que si Dios no lo hubiese enviado a ese arroyo y entonces el arroyo no se hubiese secado, Elías no hubiese crecido en fe. Elías hizo caso y fue a ese arroyo de Querit. Él no dijo, es mejor irme a otro río porque va a haber mucha sequía. Él fue obediente y se fue al arroyo de Querit. Y el Señor dice, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Iba a beber agua del arroyo y el Señor le iba a enviar cuervos que le llevaran comida. Era algo sobrenatural. Los cuervos no le dan comida a nadie. Fíjese que hay un dicho que dice, cría cuervo y te sacarán los ojos. Los cuervos son aves de rapiña. No le dan nada a nadie. Pero cuando Dios envía a alguien a hacer algo, hasta el ave de rapiña va a trabajar para Dios. Porque Dios obra por caminos misteriosos y sobrenaturales y nos los demostró a través de este relato de Elías. Cuando Elías predice la sequía y Dios nos demuestra que Él es Dios y Él obra donde Él quiere y cuando se debe. ¿Él se fue a dónde? Él se fue al arroyo de Querit. Dios le envió a allí. Y los cuervos le traían pan y carne. ¿Qué le traían? Pan y carne. ¿Cómo la comería Elías? Tal vez comía carne asada. Carne asada en vara. ¿Desde cuándo no come usted carne? Era el tiempo de sequía y Elías estaba comiendo carne y pan. Pero eso fue lo que le llevaron los cuervos a Elías por mandato de Dios. En ese tiempo de sequía, mientras los demás estaban comiéndose un pan por allá de vez en cuando, cuando leemos más adelante vemos que él va a donde la viuda de Sarepta de Sidón, la cual iba a cocer pan, a comer para morirse. Pensando en preparar un pan y prepararla más pequeña para que le quedara para el otro día. Elías estaba creciendo en fe. No le estaba quitando nada a nadie. Dios estaba siendo sobrenatural a través de Elías, para que después no dijese, ese fue fulano de tal que le llevó alimento. Eran los cuervos en el arroyo de Querit los que le llevaban a Elías esta provisión. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche, y bebía del arroyo. Agua clara, limpia, agua potable, agua que se podía beber. La gente cuando tiene sed bebe agua del río.
Lo que quieren es tomar agua y bueno, y la procesan, hacen filtros para poderla consumir. Es decir, obtener el suministro del vital líquido. Pero Elías estaba en un arroyo y Elías estaba comiendo pan y carne y tomando agua. Mientras que los que estaban claudicando entre dos pensamientos estaban pasando trabajo. Estaban comiéndose una porción de pan a duras penas. Porque cuando hay obediencia, entonces hay solución. Y no es que la gente no se preocupe, sino que la misma provisión, cuando llega sobrenaturalmente, esta provisión sobrenatural va a causar que la gente crezca en fe. Cuando se obtiene algo no de forma sobrenatural, entonces decimos, eso me lo gano yo por el trabajo. Y todo lo que nosotros hacemos sin saber que lo que nosotros hacemos es por la fuerza que Dios nos da. Las Escrituras nos enseñan desde el Antiguo Testamento que Dios es quien da el poder y las fuerzas para hacer ¿qué? Es decir, para que todos trabajemos. Pero a veces cuando estamos en esa condición, tenemos fuerza, poder. Entonces creemos que es por nosotros que logramos todos esos beneficios. Por supuesto, hay que hacer la diligencia porque la fe sin obra es muerta. Al pueblo de Israel le tocó pasar por ese tiempo. ¿Y cómo trabajaba un pueblo sin agua? Por la palabra de un profeta, por causa del gobernante de Israel, había traído en consecuencias una gran sequía sobre esa nación. Y era necesario que el pueblo de Dios se volviera a su Dios Jehová. Me imagino a Israel como cuando usted tiene una casa y la alquila. Y los inquilinos no le dan nada, sino que empiezan a darle la gloria a otro que se las dio y están allí por eso, por la gracia y el favor de otro. Me imagino que era así. Entonces dice, bueno, el dueño, te voy a cortar el agua. Te voy a cortar el agua. Así le pasó al pueblo de Dios. Estaba robándole la gloria a Dios. Mientras los profetas de Dios estaban pasando trabajo. Mientras que 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera se sentaban a la mesa del rey, el profeta de Dios estaba pasando trabajo. Y la gente no estaba buscando a Dios, no estaba buscando su presencia ni escuchando su palabra. Recordamos que el profeta Elías dijo, no habrá más agua sino por mi palabra. Hasta que yo no declare que habrá lluvia, no habrá. Ahorita en este tiempo hay equipos que están causando sequía con la finalidad de crear hambre para la humanidad. Y no es por palabra de Dios, es por el deseo del poder de las personas, de manipular al ser humano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De hecho, cualquier riqueza que pueda tener cualquier ser humano, cualquier grupo de personas, el más millonario del mundo, eso lo creó Dios. El oro y la plata le pertenecen a Él. La Biblia dice, mía es la plata y mío es el oro. En este tiempo, como dije anteriormente, se quiere crear sequía o se está creando sequía a través de equipos tecnológicos. Pero Dios a través de su Espíritu me llevó a indagar sobre este proyecto. Parecían que eran cosas de locura. Algunos pensaban que estaba hablando cosas anormales. Dios me llevó a leer sobre manipulación del clima,
sobre el proyecto HART y me hizo entender que desde hace mucho tiempo ha existido la manipulación del clima y lo han implementado para guerra económica. Salió a la luz el mes de marzo del año 2024 que habían equipos a nivel de Latinoamérica y en otros países con la finalidad de manipular el clima. Nos extraña que yo pueda traer una palabra. ¿Será que le está pasando a la hermana? ¿Son revelaciones de Dios? Yo no sabía que el proyecto HART existía. Yo no sabía que la manipulación del clima se hacía. Y simplemente Dios me llevó a leer sobre este tema y me hizo entender que las inundaciones desde ese tiempo pasado eran por causa de la mano del hombre. En este tiempo no es Dios el que esté causando esta sequía en esos países en la cual pueda haber sequía, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Lo que causa la sequía en algunos países es el mismo pecado, o que el hombre meta su mano para sabotear la creación de Dios. Dios es perfecto. Toda dádiva y don perfecto provienen de Dios, el Padre de las luces. En aquel tiempo Elías dio una palabra, porque el pueblo de Israel estaba sucumbiendo ante otro Dios, y Dios, el verdadero Dios, permite que Elías dé una palabra. Y Elías se va al arroyo de Querí, porque era el único hombre obediente allí en su pueblo, el único profeta de Israel que estaba en obediencia. ¿A dónde te ha enviado Dios en este tiempo? ¿Te ha enviado a una congregación donde debes quedarte? ¿Cuántas veces estás en una congregación tú como ministro del Señor y dices, bueno, pero cuando se seque este arroyo, tengo que emigrar? Habita en la presencia de Dios. Crece, busca los horizontes espirituales que Dios tiene para ti, lo que Dios te ha puesto a hacer. A Elías le tocó en ese momento, después de haber sido alimentado en el arroyo de Querí, se secó. Como ministro, ¿dónde estás en este tiempo? ¿Estás viendo que ese árbol no está produciendo fruto? Busca, avanza, crece espiritualmente. Esfuérzate en llegar a momentos maravillosos, esfuérzate a crecer. Porque la palabra de Dios dice que en la debilidad somos fuertes. Realmente fue un momento de debilidad luego que se alimentaba con lo que los cuervos le llevaban y el arroyo se secó, le tocó emigrar. No es que te vayas del lugar donde estás, sino que emigres de ese momento espiritual en el cual te encuentras. Esperanza, afligido, sin disposición. Es el tiempo de salir de la falta de disposición. Es tiempo de superar esa aflicción, de decirle a eso que está afectando tu vida espiritual, hasta aquí eres hoy. A eso que te gusta, que te está gustando más y que te mantiene neutralizado. Naturalmente hay personas que no tienen a Cristo y en este tiempo se están dedicando a viles prácticas. Pero posiblemente esa práctica que te dio resultado, te hacía sentir bien, esa práctica ahora no te dé resultado. Tienes que emigrar, porque ya no encuentras esa satisfacción que causaba tu alma.
Hay gente involucrada en la pornografía. Hay gente buscando otros senderos, buscando ocultismo. Cuántas prácticas paganas que no llenan su alma. Tal vez al principio pueda llenar y le dan cosas poderosas, pero nunca saciará el hambre de tu alma. Ya sientes que eso no causa ningún efecto en tu alma. Es hora de levantarte, emigrar de ese lugar y venir al verdadero arroyo que es Jesucristo. Es tiempo de levantarse. Levántate de ese lugar. Las cosas del mundo nunca podrán saciar el hambre de tu alma. Nunca podrán hacerte sentir tan amado como Dios te puede hacer que te sientas, porque eres una persona especial, que tienes un alto valor, no por lo que hagas, no es lo que tengas, no es tu cuerpo ni tu belleza, sino porque tienes un gran valor. Es tiempo de levantarte y venir al verdadero arroyo. Dios está multiplicando esa agua cada día. Jesús es el verdadero arroyo, es el pozo de agua viva. Dice la Biblia que el que bebe de su agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque cuando tú vienes a Dios a través de Jesucristo, dice la Biblia que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que da su fruto a tiempo. Hay muchas necesidades en el alma de muchas personas en este tiempo. ¿Te has sentido solitario? ¿Has sentido que este no es el mejor tiempo para ti? ¿Has buscado en muchos lugares sentirte amado? Y que en vez de sentirte amado sientes más sed. Es tiempo de volverte a Dios. Es tiempo de venir al verdadero arroyo que nunca se seca. Este es Jesucristo. Nosotros cuando estábamos en el mundo y obtuvimos éxito en muchas cosas, cuando llegó la derrota, cuando se secó el arroyo de lo que teníamos abundancia de muchas cosas que nos hacían sentir bien, cuando se secó ese arroyo, nos volvimos a Cristo. Nos volvimos a Cristo porque siempre Cristo es la última alternativa para el hombre. Porque esto es por fe y no por vista. Todos piensan que no van a lograrlo y que van a probar simplemente, porque no entienden que este es un poder sobrenatural para saciar el alma del ser humano.